Bueno, profesor, ahora sí, regáleme su nombre, la institución y en qué grado da usted clase. Muy buenos días, mi nombre es Viledis Mercedes Castro Bolaño, soy docente de la Institución Educativa Nacionalizada El Paso, municipio del Paso Cesar. Oriento el área de tecnología e informática en los grados de sexto y séptimo, en la jornada de la mañana. ¿Sabe usted qué son buenas prácticas pedagógicas y de dónde podría usted referenciarlas para que se cataloguen como buenas prácticas pedagógicas? Bueno, las buenas prácticas pedagógicas son las actividades que se realizan con los estudiantes, los recursos, la utilización de los buenos recursos que brinda la tecnología, la formación que día a día se presentan los docentes. ¿Cómo podemos entablar una buena práctica pedagógica a una regular o mala práctica pedagógica? ¿En qué radica eso? Pues en la buena práctica pedagógica, la diferencia entre una buena práctica y una mala práctica. Bueno, la diferencia que hay entre una buena práctica pedagógica a una mala práctica pedagógica es en seguir las prácticas tradicionales, como decían mis abuelos, la letra con sangre entra. Esa es pues una mala práctica pedagógica. Se puede diferenciar entre una buena práctica en que el estudiante, en este caso, sea autor de su propio conocimiento en la buena práctica pedagógica. Okay. Usted, antes de esta capacitación que culmina hoy, ¿podría afirmar o negar que realizaba una buena práctica pedagógica, regular práctica pedagógica o mala práctica pedagógica? La respuesta es una de esas tres. Y si la capacitación le modifica en algo su práctica pedagógica de ahora en adelante. Bueno, podría decir que estaba en una regular práctica pedagógica, porque aquí me he dado cuenta que he aprendido a utilizar, o sea, los recursos que nos han enseñado para implementarlos en el aula de clase. Aunque ya en capacitaciones anteriores he tenido conocimiento de estos recursos, escasamente se habían implementado, las estaba implementando en el aula por la falta de recursos didácticos tecnológicos en la institución, como conectividad. Infraestructura, sí. Okay. ¿Cree usted que con la capacitación que termina hoy es lo indicado para desarrollar una práctica pedagógica en la institución donde usted imparte sus cátedras, apartando los problemas de infraestructura que pueden existir? Sí, pueden mejorar la práctica pedagógica de aquí en adelante, porque diseñando el plan de unidad, me di cuenta que planeaba mi clase, pero no estipulaba los tiempos para cada actividad. Entonces eso me mejora más mi práctica pedagógica dentro del aula. ¿Esta capacitación le incrementa sus competencias para desarrollar una mejor práctica pedagógica que la que usted impartía con sus estudiantes? Sí. ¿Usted recibe esta capacitación porque lo vio necesario reforzar sus conocimientos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos aplicados al campo de la educación? Siempre me ha preocupado mi quehacer pedagógico dentro del aula, siempre me ha preocupado por darle a mis estudiantes lo mejor, y sí vi en esta capacitación una oportunidad para ampliar mis conocimientos y ponerlos al servicio de mis estudiantes.
¿Cuál podría ser el giro o la modificación que usted haría a su práctica pedagógica o insertaría algo a su práctica habitual pedagógica con sus alumnos? El giro que podría tener mi práctica pedagógica de aquí en adelante es que ya la visión con que yo realizaba mi trabajo cambia, ya gira en un entorno más práctico, más en el uso de las nuevas tecnologías, en el uso de los nuevos recursos digitales que nos muestra la web, y que mis estudiantes se apropien de estos recursos y que así tengan unos mejores conocimientos. Ok. ¿Cómo pueden utilizar las TIC para ayudar a los estudiantes a mejorar aspectos que han generado muchas veces dificultades en el aprendizaje, en la clase o fuera de ella, en la lengua castellana, en matemáticas, ciencias sociales o en la práctica, en la cátedra que tú impartes? Bueno, las TIC pueden mejorar al estudiante primero que todo, los ayuda a la investigación, a que investiguen en cualquier área del conocimiento. Segundo, pues que ya el estudiante no se va a quedar con lo que primero encuentre, sino que va a ir indagando. Ya no va a ser el copia y pegue que hacía antes. Uno lo mandaba a investigar y ellos copiaban y pegaban y de esa forma entregaban el trabajo. Ya de ahora en adelante ellos van a tener un uso más responsable, van a presentar sus trabajos de forma más crítica. Ok, ahora voy con esa pregunta dirigida a ti. ¿Cómo se puede utilizar las TIC con mayor eficiencia en el apoyo y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes? Repíteme la pregunta. ¿Cómo usted como docente puede aplicar las TIC para la evaluación y apoyar a los estudiantes? Bueno, aquí en el curso nos han enseñado a hacer las evaluaciones en línea, los test, pues utilizando los recursos. Puedo apoyarme en esos recursos para aplicar las TIC en la evaluación de los estudiantes. ¿Se cree usted con competencia para poder crear su recurso digital? ¿Usted creará su recurso digital, sí o no? Sí. ¿En qué área? ¿Por qué? ¿Cómo lo haría? En el área de informática, pues utilizando los recursos que nos enseñaron acá y otros recursos que ya vengo manejando hace ratico, que sirven para el apoyo de la evaluación en las TIC. ¿Cómo producirá esos recursos particulares suyos con contenidos digitales propios? O sea, ¿cómo lo haría usted diferente a lo que de pronto ha visto en alguna ocasión en la web? ¿Cómo lo haría? Sí. Pues... ¿O qué haría? ¿Qué haría? Sí. ¿Qué o cómo lo haría? Igual. Bueno, pues yo he diseñado actividades en la web como recursos de evaluación, utilizando los recursos que presenta los recursos en línea que se presentan, tales como EducaPlay, el que nos enseñaron ahora que no lo había visto, TACquiz para las evaluaciones, pues el video quiz que es muy bueno, pues son recursos que vienen ya prediseñados y con una estructura establecida, pero si yo quiero hacer algo propio mío, que sea diferente al recurso que me presenta en línea, pues me tocaría utilizar un programa de diseño. Aparte que En la actualidad, profesora, ¿cómo visualiza usted las buenas prácticas pedagógicas en el campo nacional? En la actualidad, sí, muy buenas. Hay buenas prácticas pedagógicas en el campo nacional, a nivel nacional aquí en Colombia.
¿Cree usted qué es lo que deben contener esas prácticas pedagógicas en este momento en el Caribe? ¿Qué debe contener? O sea, para poder decir, sí, es una práctica pedagógica buena. Bueno, deben contener todas las competencias que emana el Ministerio de Educación Nacional. En este caso, las competencias pedagógicas, las tecnológicas, las comunicativas, las 6 prácticas, las 6 prácticas pedagógicas que tiene el componente, los 6 elementos, sí. ¿Y en qué forma los docentes deben adquirir esas competencias para realizar esas prácticas pedagógicas? Capacitándose. El docente que no se capacita no se puede decir que es un docente que está... Ok. ¿Cómo se pueden utilizar las TIC para los procesos de cambios pedagógicos y didácticos? ¿Cómo se pueden utilizar las TIC? Sí. Bueno, las TIC se deben utilizar en todas las áreas del conocimiento, independientemente del área que sea, educación física, inglés. Todos los docentes deberían practicar, implementar las TIC en su área de conocimiento, porque hoy en día estamos en una sociedad en donde el niño se dice que es nativo digital, porque desde que nacen ya ellos saben cómo manejar un celular, manejar una tablet. Entonces, los docentes no nos podemos quedar atrás de ese conocimiento que ya trae, ese preconocimiento que ya trae el niño, y que debemos irnos actualizándonos. ¿Cómo nos actualizamos? Capacitándonos en las TIC. Bueno, ¿qué tipo de condiciones sigue, profe? ¿Qué tipo de condiciones de contexto de aprendizaje se deben tener en cuenta para el diseño del aprendizaje? ¿Qué tipo? O sea, ¿qué tipo de condiciones ambientales el ambiente de aprendizaje debe tener o debe ser el ideal? Bueno, el tipo de ambiente de aprendizaje debe ser un ambiente agradable, que en armonía, en donde el estudiante se sienta a gusto, participativo, que el estudiante participe. Bueno, esta pregunta sí es porque en realidad el ambiente de aprendizaje que nosotros tenemos en las aulas actualmente no es un tipo de aprendizaje que se podría decir, hablo de mi institución, no es el adecuado, porque primero que todo el clima de la costa es un clima bien caliente, entonces las aulas son muy reducidas y tenemos grupos de 49 y 50 estudiantes. Y dígame, ¿qué puedo decirle yo si hay un buen ambiente de aprendizaje? Okay. Entonces, ¿cómo pueden ser utilizadas las estrategias de enseñanzas basadas en la investigación para el aprendizaje de los estudiantes en una unidad didáctica? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser utilizadas las estrategias de enseñanza basadas en la investigación para el aprendizaje de los estudiantes en una unidad didáctica? Bueno, las estrategias de aprendizaje, ¿cómo pueden ser utilizadas? De forma pedagógica, Ven, yo te explico de pronto esa pregunta. Sí. Ahorita me dijiste que la educación tradicional decía, la letra con sangre entra. Sí. Eso es basado en una realidad y es producto de algo investigado que se está viendo fielmente. Entonces, con esa premisa dice, ¿cómo pueden ser utilizadas las estrategias de enseñanza basadas en la investigación para aplicarlas a la enseñanza de una unidad didáctica en la actualidad? Bueno, con aprendizaje colaborativo. Aprendizaje colaborativo y constructivista para que el estudiante sea también protagonista de su propio conocimiento. Perfecto. Una última.
cómo los diferentes tipos de recursos multimedia pueden ser utilizados para las diferentes áreas en las que usted imparte su cátedra. ¿Cómo los diferentes recursos multimedia? Tipos de recursos multimedia pueden ser utilizados para el aprendizaje de su cátedra. Bueno, los recursos multimedia pueden ser utilizados de diferentes formas, en líneas, en presentaciones. Pues yo ahorita mismo voy a hablar de un proyecto que estoy realizando con los estudiantes del grado sexto de bachillerato. Estoy trabajando con ellos un proyecto sobre comprensión lectora y estoy utilizando muchos recursos, tanto en línea como los recursos de la biblioteca, o sea, la maleta semilla que mando, sí. Pues esos recursos los estoy utilizando con el fin de que el estudiante incentivarlo hacia la lectura, porque hoy en día encontramos al estudiante que ya utiliza mucho esto, pero que no quiere leer y que de pronto lee, pero no comprende lo que lee. O sea, uno les dice, dime tu propio concepto de lo que acabas de leer y no. Entonces, estoy utilizando esos recursos para irlos incentivando en